Deuteronomio 6. Para mirar este capítulo me gustaría que tuviéramos en mente una cosa y no lo perdiésemos de vista. El corazón del Evangelio de Jesucristo es que Él es el Señor. El centro del Evangelio no es simplemente Él me salva. Eso es una consecuencia. Pero que el Señor me salva no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que Él manda. Si Jesucristo no es el Señor, ni tú ni yo seríamos salvos. Y me gustaría que tuviéramos esto en mente, porque si Jesucristo es el Señor, Él tiene derecho a meterse en mi vida privada. Si Jesucristo es el Señor, Él manda. Y teniendo esto en mente, me gustaría que pudiéramos entrar en estos versículos. Porque hoy suena muy mal que alguien te mande algo, que alguien te ordene. Se aparenta libertad, aunque no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que no tenemos. Pero el Señor dice que cuando nos sujetamos a Él y a lo que Él manda, si nos tomamos en serio que Él se meta en nuestra vida privada, Él dice que eso nos hace libres. Nos libera de los instintos nuestros que nos enredan. Nos libera de nuestras decisiones que nos enredan. Y hay veces que dices, ¿cómo me metí yo en este jaleo por decisiones nuestras? O cargas pesadas que podemos arrastrar en el tiempo o incluso toda la vida. Heridas que nunca cerrarán. E incluso cicatrices que te recordarán que metiste la pata. Y el Señor dice, si me dejas que me meta en tu vida privada, estás libre. Y teniendo esto en mente, vamos a ir viendo algunas cosas de Deuteronomio 6. Comienza diciendo que estos son los mandamientos que mandó Dios. Él tiene derecho a mandar. ¿Y para qué Dios da los mandamientos? Y va a insistir en esto el capítulo. Para que los pongáis por obra en la tierra donde vais a vivir. Es decir, para que los hagas donde vivas. Y luego dice el versículo 2, para que temas. Una persona que no tenga en cuenta lo que Dios pide, lo que Dios ordena, esa persona no teme a Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona no teme a Dios? Según Proverbios y otros versículos de la Escritura, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Una persona que no teme a Dios no es sabio. Hay personas en este mundo muy inteligentes, pero tienen muchos enredos en su vida, a pesar de su inteligencia, a pesar incluso de cuentas bancarias muy abultadas, pero tienen vacíos y problemas en sus vidas porque no es lo mismo inteligencia que sabiduría. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Pero si yo no tengo en cuenta lo que Dios me pide para mi vida y no le echo cuenta, si no dejo que se meta en mi vida privada, bíblicamente no soy sabio. Al contrario, me vuelvo un necio. Y luego dice en el versículo 2 que los mandamientos que Dios da, dice que son para ti, para tu hijo y para el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y esto tiene la consecuencia de que tus días serán prolongados. Fijaos que lo que Dios manda no son solamente... ¿Recordáis que muchas veces se ha predicado un evangelio de tu salvador personal? Como si fueran los portátiles personales. Pero el evangelio no es solamente para una salvación personal. Es para ti y para toda tu casa y para tu descendencia. La intención de Dios es un pueblo que le sirve, que le adora, que vive en libertad sirviéndole, en horizontalidad, en número, pero también en verticalidad, en descendencia. Y lo hemos dicho otras veces, pero fijaos que un abuelo tiene derecho bíblicamente a discipular a sus nietos. Es más, yo estoy completamente seguro que, por supuesto, los padres.
tiene la responsabilidad y el deber de discipular a los hijos, porque son discípulos que Dios te dio. Ni tú elegiste a tus hijos, ni tus hijos te eligieron a ti. Es un acto soberano de Dios. Pero los nietos también. Un abuelo no ha elegido a sus nietos, ni los nietos eligieron a su abuelo. Y deben participar en el discipulado de los nietos. Porque así hay conciencia y memoria de que la fe no se le ocurrió a mi padre antes de ayer que le dio una venate, sino que es algo que viene por generaciones. No es algo que mi padre ahora le ha dado por esto, sino que la fe es una identidad familiar y que vamos a seguir transmitiendo. Y dicho sea de paso, somos portadores y testigos de una fe muy antigua, que viene desde Abraham e incluso antes. ¿O es que Enoc no tenía fe? Desde que el hombre cayó, ha habido un linaje que ha seguido adorando, invocando y buscando a Dios. No es una fe que se le ocurrió a ningún religioso hace 2 días. No es una fe que la empezó un monje católico hace 400 años. Ni una fe que se le pudo ocurrir a tu padre o a tu madre antes de ayer y que ahora le ha dado por ahí. Somos portadores de una fe mucho más antigua. Así que cuando en una familia, si el Señor da la bendición y la misericordia de que no solamente sean creyentes los padres, sino también los abuelos y la generación anterior, da mucha consistencia que los abuelos discipulen en las Escrituras, en lo que Dios pide a los nietos. Esto es bíblico. Así que, versículo 3, cuida de ponerlos por obra. Vuelve a insistir en que lo que Dios manda no es para que debatamos, para que opinemos. Qué bonitos los mandamientos que Dios da. Hay que ver qué corazón más bueno tiene Dios. Eso está bien, pero si no los hacemos, ¿de qué vale eso? El engaño de muchas religiones es dar importancia solamente a las doctrinas que se quedan en pensamiento o en cosas que no dependen ni de ti ni de mí. Si tú y yo nos ponemos ahora a discutir alguna doctrina, voy a decir, inventándome, el sexo de los ángeles, y nos ponemos de acuerdo, da igual. Es lo que es, digamos lo que digamos. Opinemos lo que opinemos. Aquí nos pudiéramos poner todos de acuerdo en algo y estar todos equivocados. Hay cosas que no dependen de nosotros, son lo que son. Igual que temas proféticos, puede haber distintas opiniones. ¿Nos vamos a pelear por temas proféticos? Si al final va a pasar lo que Dios haya determinado que pase, opinemos lo que opinemos. Pero, ¿dónde Dios nos pide intervención y que pongamos nuestra voluntad? En vivir como Él quiere que vivamos. Porque cuando vivimos como Él quiere que vivamos, Dios se identifica con su pueblo y dice, ahí se está expresando mi nombre. Y ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero si yo me dedico a debatir y a opinar y vivo como me da la gana, no estoy expresando el nombre de Dios. No estoy expresando la imagen de Cristo. Y luego dice el versículo 3, como consecuencia de poner por obra los mandamientos de Dios, dice, y os multipliquéis. Mirad, hermanos, es muy fácil ver cómo cuando el mundo se vuelve antibíblico, una de las consecuencias y de las cosas que van ocurriendo es que va disminuyendo. Aparecen locos diciendo que sobra gente en el mundo y elaboran planes para disminuir la población. Aparecen locos dando leyes y convenciendo a la gente de que para qué vas a tener niños. Vive bien y no tengas niños. Cuando le damos la espalda a lo que Dios dice, la multiplicación cesa. Cuando hacemos lo que Dios dice, nos multiplicamos. Recordad que Faraón, su estrategia, cuando temió al pueblo de Dios que se multiplicaba, era luchar contra los nacimientos y elaborar estrategias para que el pueblo se le quitara las ganas de tener descendencia. Obedecer a Dios hace que el pueblo de Dios se multiplique. Esto de poner por obra lo que Dios dice no solamente cosa del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos 2 lo dice. Dice que los justos ante Dios no son solamente los oidores de la ley, sino que son los hacedores los que serán justificados. Ahí no se está refiriendo a la salvación eterna. Pero habla de ser hacedores. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Si la Biblia y lo que tú sepas de la Biblia es solamente para opinar sobre ella, para debatir sobre ella y para que se quede en un plano intelectual y que estemos muy contentos porque tenemos doctrinas muy bíblicas, eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque luego hay que vivir ahí fuera. Y todos podemos enfermar, todos podemos tener problemas familiares, todos podemos tener problemas laborales, todos podemos tener problemas de cualquier tipo. ¿Y cómo enfrentamos esos problemas? Sujetos a la palabra de Dios. Y no solo problemas, ¿cómo enfrentamos el disfrutar la vida? Porque la vida también tiene disfrute, ¿no? Pues gozándonos delante de Dios y alabándole por todo lo que Él hace. Y quiero recordar, hermanos, algo que el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:10, hablando del tribunal de Cristo, ahí no se va a juzgar lo que tú has opinado. Ahí se va a juzgar lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Por eso, hermanos, a mí me gusta insistir en lo que Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Y es clarísimo que la salvación es solamente por fe. Solamente por fe podemos ser salvos. Pero no debemos dar la espalda a que porque la salvación sea por fe, una vez que somos salvos, no tengamos que vivir como Dios dice. Precisamente porque creo lo que Dios dice, porque creo que me ha salvado, porque creo que Él ha puesto su vida en mí, porque creo que todo lo que Él dice es verdad, en sus promesas, en sus advertencias, en su consejo, porque le creo y tengo fe, quiero vivir como Él dice. Aunque pueda tropezar, pero yo quiero poner mi voluntad al servicio de lo que Él pida. Y luego el versículo 2, voy a ir aligerando un poquito, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay otro Dios fuera de Él. El único Dios verdadero, según Juan 17. ¿Y qué es lo que pide Dios? Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí hay algo que está puesto en el amor a Dios, y es tu interior. Amar a Dios significa una determinación interna para que a partir de ahí tomemos acción. Por eso dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Es decir, que lo que Dios dice lo pongamos sobre nuestra alma, lo pongamos sobre nuestra mente, lo pongamos sobre nuestro interior. Amar a Dios significa tomar una decisión dentro de ti. ¿Recordáis cuando David se daba órdenes a sí mismo, a su alma? No estaba loco. Alma mía, espera en Jehová. Alma mía, alaba a tu Señor. Él daba órdenes a su alma. Y esto puede parecer de locos, pero no lo es. Nosotros estamos hablando constantemente con nosotros mismos. Y además tenemos la facultad de que nos creemos lo que nos decimos. Las cosas que tú te digas por dentro, te las vas a terminar creyendo. Porque nadie pasa más tiempo contigo que tú. Y encima eres muy pesado. Las cosas que te dices te las repite, te las repite, te las repite. Yo no, pero ustedes sí. Es broma. Nos decimos muchas cosas y nos las creemos. Por eso la importancia de que para amar a Dios tengamos que poner su palabra aquí dentro y repetirla. Porque si yo no pongo la palabra de Dios aquí dentro para amarle, al final todo lo que yo me diga dentro de mí es para amarme a mí mismo. No sé si me estoy explicando. Los discursos internos que nos damos son fundamentales. Porque te los crees. Y una de dos, o ponemos la palabra de Dios dentro de nuestra alma y la repetimos. Y por eso es importante que hablemos de la palabra entre nosotros. La repetimos para que podamos tomar esa determinación. O todos los discursos que nos damos, porque como siempre tenemos razón, a que todos tenemos razón siempre. Pues todos los discursos que nos damos, nos los creemos. Y terminamos solamente amándonos a nosotros mismos, con toda la razón, pero es amor a nosotros mismos. Por eso Dios pide que para que Él sea nuestro Dios, necesitamos poner su palabra sobre nuestro corazón y amarle con nuestro corazón, con nuestra alma y poner nuestra voluntad en eso. Si no, terminamos al arbitrio de nuestros propios discursos. Y yo no sé en tu caso, pero te confieso que si el Señor me dejara al arbitrio de lo que yo me digo a mí mismo, sería como un barco navegando a la deriva por cualquier lado. Y ahora viene algo que para mí es importante.
Esta palabra la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto es importante porque está hablando de que esa palabra que tiene que estar en nuestra alma, en nuestro corazón, psicológicamente tiene que invadirnos de alguna manera, es que la publicidad funciona así. ¿Y por qué las empresas, por qué los gobiernos, por qué el mundo tiene derecho a lavarnos el cerebro y nosotros no tenemos derecho a meter en nuestro corazón la palabra de Dios? Debemos. Debe ser lo que hablemos en casa. Es importante para que la cultura de nuestro hogar sea la palabra de Dios. Cuando esto ocurre, estás pastoreando el corazón de tus hijos, su psicología, su mente, su interior, la tuya, la de tu cónyuge. Es la única manera que haya tiempo de compartir la palabra en casa, de que podamos pastorearnos los corazones en familia. Porque si alguien piensa que solamente se pastorea el corazón o solamente se pone la palabra en el corazón viniendo una vez a la semana a una congregación, como publicidad eso sería malísimo. Ningún anunciante, si puede, pondría solamente una vez a la semana un anuncio. Procura que te enteres. La palabra de Dios igual, porque el cerebro funciona como funciona, para cualquier cosa. Seguimos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fijaos qué curioso que son los mismos sitios donde en Apocalipsis 13:16 la bestia va a poner una marca. Una marca que, aunque yo estoy convencido que será física, pero que significará que aceptas completamente el nombre de la bestia, su carácter, su identidad y sus nombres de blasfemia y su ideología antibíblica. Aunque sea algo físico, pero para ponérselo habrá que aceptar todo eso. Y aunque eso ocurrirá un día, pero fijaos que Dios ya está diciendo que su palabra se ate como una señal en tu mano. Yo creo que tiene que ver con las cosas que hacemos y como frontales sobre tus ojos. Eso tiene que ver con lo que piensas, con tu visión, con hacia dónde vas y hacia dónde miras. Pero los judíos han entendido esto de forma literal y por eso habréis visto que se atan con una especie de correas de cuero, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa atar en las Escrituras? Y aquí quiero yo hacer una puntualización. En la Biblia, atar o desatar significa mandar o no mandar. Es decir, mandar, prohibir, eso es atar en la Biblia. El Señor Jesús, hablando de algunos fariseos, en Mateo 23:4 dijo que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿A qué se refería Jesús con atar cargas? A los mandamientos que ellos se habían inventado, insoportables, puntillistas, tiquismiquis, como decimos, porque si no, no estabas obedeciendo a Dios. Y se inventaron una cantidad de cosas impresionantes. Pero eso no es cosa de judíos. Eso es cosa de religiones. Las religiones, cuando el ser humano se mete por medio, tiene la facilidad de inventarse cargas, de atar cargas, de inventarse mandamientos, usurpando el señorío de Cristo. Y aquí vuelvo a lo que decíamos al principio. Si Cristo es el Señor, Él es el que tiene que mandar. Él es el que tiene que ordenar. Y nosotros lo único que hacemos es y enseñamos lo que Él diga. Pero si yo me empiezo a inventar cosas como si fueran de parte de Dios, eso trae maldición. Eso es usurpar su lugar. Y yo creo que no es conveniente que nadie usurpe el lugar del Señor. Porque un día Él puede ponernos en nuestro sitio. Mejor no hacer eso. Y la otra cosa es que es bastante fácil disminuir lo que Dios pide. Que Dios diga esto. No, pero bueno, Dios es muy bueno y al final no le va a importar porque Él te quiere tanto que da igual lo que haya dicho, no te preocupes. Eso también es usurpar el lugar de Dios, que además fue el discurso que dio la serpiente en Edén. Por lo tanto, hermanos, las únicas cargas que tenemos que atar en nuestra mano
Las únicas cargas que tenemos que enseñar no son otras que las que el Señor nos pida. Ni más ni menos. Porque el Señor dijo que su carga es fácil y es ligera. El Señor no manda cargas para que vivamos frustrados, para que vivamos deprimidos, para que vivamos con un sufrimiento porque parece que quiere tenernos machacados. El Señor no da mandamientos para eso. El Señor da mandamientos para que nos vaya bien y para que vivamos con libertad, para que no tengamos un alma puesta en angustias. ¿Tú sabes lo que es una persona viviendo angustiada por decisiones que ha tomado? Vivir permanentemente en angustia o tener tiempos de angustia prolongados. Estoy diciendo, tú sabes, y algunos estarán pensando, pues sí sé, ¿no? ¿Y te gustaría vivir así? Yo no sé tú, pero muchas angustias que yo he pasado en mi vida ha sido por no tomar en cuenta la palabra de Dios. No es un juego. La vida no es un juego y la palabra de Dios es para la vida, no para un juego religioso, no para que juguemos a ser iglesia, sino para vivir como Dios quiere. Mateo 18:18, el Señor le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya sabéis lo que significa atar y desatar. Esto es lo que tenemos que hacer. Que lo que se ate y se desate vaya en sincronía con el cielo. Y eso es predicar el verdadero evangelio del reino. El Señor da una serie de advertencias, y voy a decirlo en 2-3 minutos para terminar, a partir del versículo 10, y la resumo. El Señor dice que tengan cuidado con varias cosas. Dice, mucho cuidado, porque cuando entres en la tierra que te voy a dar, allí vas a estar bien económicamente, porque vas a vivir en casa que no edificaste, vas a comer de viñas que tú no plantaste, es decir, te va a ir bien. Pero cuídate de que porque te vaya bien, no te olvides de Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ten mucho cuidado que cuando estés a gusto y prosperes, no te olvides de dónde viniste y de dónde te saqué yo. Qué humano es esto, ¿verdad? Qué fácil es, cuando estamos mal, clamar al Señor para que nos ayude, y cuando el Señor te hace entrar en lugares de reposo, en pastos delicados, qué fácil es olvidarse ahí, ¿verdad? Pero conviene no perder la memoria, para que no dejemos de adorar nunca y reconocer que cuando estamos bien, es gracias a Él. Y Él sigue insistiendo, no sea que te olvides, y si te olvidas de dónde te saqué, no solamente, aparte de, te sirvas a otros dioses y no me temas a mí y no me sirvas a mí, porque yo soy celoso, lo estoy parafraseando. Otra cosa que Dios les dice, no me tentaréis. No tientes al Señor, no pongas a prueba al Señor, como ellos hicieron en Meribá, en Horeb, en Masá, con el tema del agua. Siguiente cosa, guardad cuidadosamente los mandamientos. Estas son las advertencias que dice, cuando entréis, no te olvides de mí cuando te vaya bien. No vayas detrás de otros dioses. Témeme, no me pongas a prueba y guarda mis mandamientos. Esas son las cosas que el Señor les pide que haga. Y para finalizar, me voy a saltar el 20, pero es hermoso ver cómo vuelve al tema familiar. Cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significa estos mandamientos, estos testimonios, esta forma de vivir? Pues fijaos que la respuesta es darle identidad. Pero no lo voy a decir, como luego hay tiempo para compartir, pues vosotros podéis compartirlo. Solamente quiero decir una cosa, el último versículo. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos, no dice algunos, sino todos estos mandamientos. Los mandamientos que Dios dio. Hermanos, solamente hay justicia cuando seguimos la palabra de Dios. El buenismo no es justicia. Y ojo, no estoy en contra de la misericordia, pero el buenismo no es justicia. Y ninguno somos más buenos que Dios. La única forma de practicar justicia y andar de una forma justa es conforme a la palabra de Dios. Muchas veces, pensando que es el Espíritu de Cristo un exceso de buenismo, de sentimentalismo, a veces nos volvemos, y dentro de contextos eclesiales y congregaciones, los seres más injustos que se puede uno echar a la cara.
Porque igual que hay ciertas ideologías que están de acuerdo en que el dinero se reparta, pero que se reparta el dinero de los demás, no el suyo. A veces el buenismo nos lleva a pedirle a otros que carguen la cruz que no tomarías tú. No sé si me estoy explicando. Es fácil cuando una persona está siendo violentada por otra persona que se esté saltando los mandamientos de Dios. Es muy fácil, tienes que perdonar y no te preocupes y tú confía y tal. No, hay veces que hay que hacer justicia, hermano. Hay veces que hay que hacer justicia, bíblicamente. Porque si no nos encontramos como esas ideologías. Le estamos pidiendo a los demás un buenismo para que carguen una cruz que si nos tocara a nosotros seríamos los primeros que clamaríamos por justicia. No hay nada más justo que lo que Dios manda, hermano. No es contrario a la misericordia. La misericordia va delante del rostro de Dios. Pero mucho cuidado con esos buenismos ideológicos o de la carne, que forma parte de la religiosidad de la carne, que parece que está en el Espíritu de Cristo, pero al final lo único que hace es practicar injusticia, crear resentimientos, confituras de resentimiento ahí, mantenidas en el tiempo. Y muchas veces la palabra de Dios lo que hace es sacar lo que hay dentro. Igual que una operación quirúrgica que a veces hay que hacer, por ejemplo, para limpiar infecciones. Hay veces que hay que limpiar las infecciones. No todo es mirar para otro lado. Una infección, como la dejes ahí mucho tiempo y tú mires para otro lado, puede dar la cara de mala manera. Si hay que practicar justicia, hay que tener en cuenta la palabra de Dios. Y no caigamos nunca en el error y en el engaño de pensar que nosotros podemos ser más inteligentes que Dios, que podemos ser más buenos que Dios, o que podemos usurpar su lugar para añadir o para quitar. No hay nadie más sabio que Él. Y termino con lo primero que dije. Si Jesús es el Señor, Él tiene derecho a meterse en tu vida o en la mía. Y el que no quiera que el Señor se meta en su vida o en la mía, ahí tiene al príncipe de este mundo, que viva en el mundo y que toma sus decisiones. Pero no estemos entre dos pensamientos, o una cosa u otra. Y si fallamos, que sea accidental. Pero que no pensemos que estar ahí en intermedio es una posibilidad. Que no claudiquemos entre dos pensamientos, como Elías le dijo a Israel. Si Dios es Dios, vamos a darle su lugar. Y yo creo que si estamos reunidos aquí hoy es porque creemos que Jesucristo es el Señor y queremos darle su sitio. Que así sea, hermano.